Hace falta un cierto nivel de locura para intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos a plena luz del día, ante miles de testigos. Pero, ¿cómo clasificar a alguien que cree que el asesinato es el único antídoto contra el aburrimiento? En las oscuras profundidades del sistema penitenciario, donde el miedo es la moneda de cambio y el poder se define por el salvajismo de las propias acciones, existe una jerarquía aterradora. Aquí, entre los criminales más curtidos, hay mujeres cuyas historias están empapadas de sangre, sus nombres susurrados con pavor incluso entre los más despiadados. Joanna Christine Dennehy. La historia de una temida asesina. Joanna Christine Dennehy creció en el seno de una familia aparentemente normal en St. Albans, Hertfordshire, y sus primeros años de vida no hacían presagiar el terror que desataría más tarde. Sin embargo, bajo la superficie se estaba gestando una tormenta. De adolescente, empezó a mostrar signos de la psicopatía que definiría su vida adulta, involucrándose en delitos menores y mostrando una inquietante falta de empatía. La narración se traslada a los 23 años, un año en el que Dennehy se embarca en una serie de asesinatos que conmocionan al país. Su primera víctima, Łukasz Sławojewski, fue atraído a una propiedad en Peterborough bajo el pretexto de intimidad. Su cuerpo sin vida apareció más tarde tirado en un contenedor de basura, la primera víctima de la campaña de terror de Dennehy. Su segunda víctima, John Chapman, un veterano de las Malvinas de 56 años. Chapman, que vivía en el mismo edificio que Dennehy, fue hallado apuñalado más de 30 veces, y su cuerpo presentaba las brutales marcas de su furia desenfrenada. Las escalofriantes palabras de Dennehy a su cómplice, Gary Stretch, «Uy, lo he vuelto a hacer», pusieron de manifiesto su cruel desprecio por la vida humana. La historia se oscurece aún más cuando nos enteramos de su tercera víctima, Kevin Lee, su casero y amante. Lee fue encontrado en una zanja de Cambridgeshire, con un vestido negro de lentejuelas y posando en una horripilante imitación de la vida. El perverso sentido de control y dominación de Dennehy sobre sus víctimas era cada vez más evidente, pero su sed de sangre aún no estaba satisfecha. Dennehy atacó a otros dos hombres, Robin Bereza y John Rogers, en Hereford. Ambos sobrevivieron a los apuñalamientos aleatorios, pero las cicatrices de sus encuentros con la mujer más temida de Gran Bretaña permanecerían para siempre. La eventual captura y encarcelamiento de Dennehy puso fin a su reinado de terror, pero su historia estaba lejos de terminar. El reino del terror de Dennehy continuó tras los muros de HMP Bronzefield, donde su historia continúa. La llegada de Dennehy a Bronzefield en el año 24 estuvo marcada por una inmediata afirmación de dominio. Su primer acto, una amenaza audaz y espeluznante de matar a Rose West, otra de las reclusas británicas más tristemente célebres, causó conmoción en la prisión. El personal, consciente de la gravedad del peligro, puso rápidamente a West en régimen de aislamiento antes de trasladarla a otro centro a la mañana siguiente. La influencia de Dennehy en la prisión es evidente. Es la que manda, un papel que disfruta, manipulando a guardias y reclusas por igual. Su capacidad para imponer obediencia es una confirmación del poder que ejerce a pesar de su encarcelamiento. Christopher Berry D., criminólogo que se ha enfrentado cara a cara con algunos de los individuos más peligrosos, describe a Dennehy como una mujer que tiene a su disposición a guardias y reclusos, prueba de su destreza manipuladora. Detrás de los altos muros y el alambre de espino de HMP Bronzefield, Joanna conoció a Hayley Palmer, una reclusa que cumplía condena por robo callejero. Su conexión fue instantánea e intensa, convirtiéndose en una relación que muchos describirían como extraña e inquietante. Palmer, que cumplía una condena de 16 años, se sintió atraída por el peligroso atractivo de Dennehy, y ambas se hicieron inseparables dentro de los confines de su cautiverio compartido. Su historia de amor, si es que puede llamarse así, se vio salpicada por un pacto de suicidio fallido, en el que planeaban quitarse la vida por miedo a ser separados dentro. Se rumoreaba que Dennehy, conocida por sus tendencias manipuladoras y violentas, había tramado una audaz fuga que implicaba el asesinato de un guardia de prisiones. El plan consistía en utilizar los dedos cortados del guardia para burlar los sistemas biométricos de seguridad, una trama tan audaz y truculenta que parecía sacada de las páginas de un thriller policíaco. Sin embargo, el plan de fuga se frustró y Dennehy fue recluida en régimen de aislamiento. Si los crímenes de Joanna le hicieron temblar de miedo, espere a conocer la historia de Rebecca Butterfield, su rival australiana. Rebecca Butterfield, la reclusa más peligrosa de Australia. La vida de Rebecca Butterfield, que creció en los suburbios de Australia, fue de todo menos normal. Su infancia, empañada por el espectro de la inestabilidad y el trauma, sentó las bases de una adolescencia problemática.
Al pasar a la edad adulta, su vida se convirtió en un mosaico de comportamientos erráticos y roces con la ley. Fue durante estos años de formación cuando la salud mental de Butterfield empezó a deteriorarse, un deterioro que desempeñaría un papel fundamental en su caída final. Diagnosticada con una serie de trastornos psicológicos, se vio inmersa en una batalla sin cuartel contra su propia mente, una batalla que a menudo perdía. El punto de inflexión llegó a principios de los años 2000, cuando Butterfield, en un ataque de ira, desencadenó una violenta agresión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Fue este acto de violencia el que introdujo a Butterfield en el sistema penitenciario, un sistema que se convertiría en su residencia permanente y en el escenario de su creciente leyenda. Cuando Butterfield empezó a pasar tiempo entre rejas, también lo hicieron las historias que la elevarían a la categoría de mujer más temida de la cárcel. Sus delitos iniciales, por graves que fueran, palidecían en comparación con los actos de violencia que cometería dentro de los muros de la prisión. Cada arrebato, cada enfrentamiento, aumentaba su notoriedad, consolidando su reputación como una fuerza a tener en cuenta. El comportamiento de Butterfield entre rejas era impredecible y salvaje. Parecía vivir en un estado perpetuo de desafío y rabia, arremetiendo con una ferocidad que sorprendía tanto a las reclusas como al personal. Sus ataques no se limitaban a sus compañeras. Ni siquiera los guardias eran inmunes a su ira. Los informes sobre agresiones de Butterfield a funcionarios de prisiones con armas improvisadas se convirtieron en algo casi rutinario, lo que contribuyó a crear una atmósfera de vigilancia constante siempre que ella estaba presente. Uno de los incidentes más notorios que contribuyeron a su temible reputación ocurrió sin previo aviso, prueba de su naturaleza impredecible. Butterfield había conseguido fabricar un cuchillo con materiales aparentemente inocuos que encontró en su celda. Con este cuchillo infligió graves heridas a otra reclusa en un ataque no provocado, un acto que causó conmoción en la comunidad penitenciaria y reforzó la necesidad de extremar las precauciones a su alrededor. Su comportamiento planteó cuestiones críticas sobre el tratamiento de los reclusos con graves problemas de salud mental. El sistema penitenciario, diseñado para contener y castigar, parecía mal equipado para tratar a una persona como Butterfield, cuyas acciones eran tanto un síntoma de su estado psicológico como un producto de su entorno. Al igual que Rebecca, el trauma infantil fue el responsable de convertir a la siguiente mujer de esta lista en una asesina a sangre fría. Celeste Carrington, el ángel de la muerte. La historia de Celeste Simone Carrington se desarrolla como el más oscuro de los dramas, comenzando en los duros barrios de Filadelfia, donde nació en 1961. Su vida fue una historia de penurias, abusos y tragedia desde el principio. A la tierna edad de 14 años, Celeste ya cargaba con el peso de una vida al revés, embarazada del hijo de su propio padre, prueba de los abusos sexuales que sufrió a manos de este. El descenso de Celeste Carrington a la notoriedad estuvo marcado por una serie de escalofriantes crímenes que comenzaron en la tranquila localidad de San Carlos, California. El 26 de enero de 1992, puso en marcha una cadena de acontecimientos que alteraría para siempre la vida de muchos. Víctor Esparza, conserje de una fábrica de zapatos de San Carlos, se convirtió en la primera víctima de la juerga asesina de Carrington. Carrington, familiarizado con las instalaciones por sus días como conserje en ellas, utilizó una llave que había guardado para entrar, activando una alarma que llevaría a Esparza a encontrarse cara a cara con su asesino. Esparza se encontró con Carrington, que fingió inocencia, alegando que estaba trabajando y que había activado la alarma accidentalmente. Cuando Esparza sugirió llamar al administrador del edificio, Carrington reveló sus verdaderas intenciones, blandiendo el revólver Magnum 357 robado y exigiendo dinero. Esparza accedió y le entregó unos $45 y su tarjeta del cajero automático. Cuando se dio la vuelta, Carrington le disparó a quemarropa y más tarde describió el acto como estimulante y una fuente de energía. El PIN facilitado por Esparza no era válido, y Carrington se marchó sin fondos adicionales, pero con las manos manchadas de sangre. El segundo asesinato ocurrió el 11 de marzo de 1992, en Palo Alto, California. Carrington se dirigió a una oficina inmobiliaria que había limpiado en una ocasión, armada con guantes, un destornillador y el mismo revólver que utilizó para matar a Esparza. Al llegar, descubrió que su llave ya no funcionaba, pero, sin inmutarse, esperó a que se marcharan los conserjes y forzó la entrada. Dentro, se encontró con Caroline Ann Gleason, la administradora de la propiedad, que trabajaba hasta tarde. En un enfrentamiento que acabó en tragedia, Carrington, alegando nerviosismo, disparó a Gleason,
y huyó con $400, las llaves y el coche de la víctima, que más tarde abandonó tras no poder sacar dinero con la tarjeta del cajero automático robada. La brutalidad de las acciones de Carrington solo fue igualada por la fría eficacia con que las ejecutó. Pero su racha criminal no estuvo exenta de fracasos. El 16 de marzo de 1992, en Redwood City, el pediatra Dr. Alan Marks sobrevivió a un encuentro con Carrington. Ella había entrado en un centro médico con intención de robar, pero al enfrentarse al Dr. Marks se produjo un forcejeo y él recibió 2 disparos. A pesar de sus heridas, el Dr. Marks consiguió ponerse a salvo y pedir ayuda mientras Carrington huía con los bienes robados. La red se estaba cerrando sobre Carrington y el 20 de marzo de 1992, en East Palo Alto, su reinado de terror llegó a un abrupto final. La policía la detuvo por 2 asesinatos, un intento de asesinato y una serie de robos. En su casa se recuperaron pruebas de las 4 escenas del crimen, incluido el arma homicida y objetos pertenecientes a sus víctimas. Durante los interrogatorios, Carrington confesó sus crímenes, pero ante el tribunal se declaró inocente. El 16 de junio de 1994, el jurado declaró a Carrington culpable de 14 cargos, incluidos los asesinatos de Esparza y Gleason y el intento de asesinato del Dr. Marks. El 23 de noviembre de 1994, el destino de Carrington quedó sellado al ser condenada a muerte, convirtiéndose en la primera mujer del norte de California en recibir una sentencia de este tipo desde 1941. En 2009, el veredicto de pena de muerte de Celeste fue confirmado por el Tribunal Supremo de California. Dicen que un poco de celos es uno de los ingredientes de una relación sana. Lamentablemente, convirtió a esta mujer en asesina a los 18 años. Krista Pike, la asesina adolescente. Nacida en medio de las turbulencias en Beckley, Virginia Occidental, la vida de Krista Gale Pike comenzó como una batalla contra el caos. El matrimonio de sus padres era una tormenta de rupturas y reconciliaciones, con la infidelidad y el intento de suicidio de su madre sumándose al caos. La violencia se entretejió con fuerza en el tejido de su vida. Las agresiones de los novios de su madre y las acusaciones de abusos sexuales de la propia Pike pintaban el cuadro de un hogar donde la violencia era tan habitual como el desayuno. El programa Job Corps de Knoxville, Tennessee, prometía un nuevo comienzo. Allí, el camino de Krista se cruzó con Tadaril Sheep, un joven que compartía su floreciente interés por el ocultismo. Pero la semilla de unos celos mortales echó raíces cuando Krista sospechó que su compañera de clase, Colleen Slemmer, intentaba arrebatarle a Sheep. Alimentada por estos celos y por una oscura curiosidad compartida con Sheep y otra amiga, Shadola Peterson, se urdió un plan que acabaría en tragedia. La noche del 11 de enero de 1995 quedaría grabada en la historia del escándalo criminal. Krista Pike, junto con Tadaril Sheep y Shadola Peterson, atrajeron a Colleen Slemmer a una zona aislada y boscosa cercana al campus agrícola de la Universidad de Tennessee, con el pretexto de una oferta de paz tras las continuas tensiones. Lo que ocurrió fue un horror incomprensible. Durante 30 minutos, Colleen fue objeto de un brutal ataque orquestado por Krista y llevado a cabo con una frialdad escalofriante. Los detalles que salieron a la luz eran espantosos. Colleen fue torturada, golpeada y cortada con un cuchillo de carnicero y un cúter. El salvajismo culminó cuando Krista se llevó un trozo del cráneo de Colleen como trofeo, un macabro recuerdo de la violencia. Al amanecer del día siguiente, encontraron el cuerpo sin vida de Colleen y detuvieron rápidamente a los 3 agresores. La confesión de Krista a la policía fue una escalofriante admisión de su papel en el crimen. El juicio que siguió acaparó la atención del país. Krista Pike, de solo 18 años en el momento del asesinato, se enfrentó a todo el peso del sistema judicial. En marzo de 1996 fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte. Tadaril Sheep, de 17 años en aquel momento, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, y a Shadola Peterson, de 18 años, se le concedió la libertad condicional sin tiempo adicional en prisión. La disparidad de las condenas desencadenó un debate que se prolongaría durante décadas. Entre rejas, la notoriedad de Pike no hizo más que crecer. Sus tendencias violentas la llevaron a la cárcel, donde se vio envuelta en un intento de asesinato de una compañera, Patricia Jones. La agresividad de Pike fue implacable, casi estrangulando a Jones hasta la muerte con un cordón de zapatos, un acto que añadió otra capa a su temible reputación. Pero la historia de Pike dio un giro aún más dramático con la revelación de un audaz plan de fuga. Donald Kohut, un hombre de Nueva Jersey, quedó tan cautivado por Pike
que se embarcó en una peligrosa relación, visitándola regularmente y, finalmente, conspirando con el funcionario de prisiones Justin Heflin para liberarla de su celda. El plan, intrincado y audaz, consistía en rastrear una llave de la prisión y crear un duplicado. Sin embargo, antes de que su plan pudiera llevarse a cabo, fue desbaratado por el vigilante personal de la prisión y las fuerzas del orden, lo que provocó detenciones y una mayor infamia para Pike. A pesar de estos argumentos, Krista sigue en el corredor de la muerte, la única mujer de Tennessee que ostenta esta sombría distinción. Mucho se ha dicho sobre cómo Krista Pike podría haber sido demasiado joven para comprender las consecuencias de sus actos, pero ¿qué decir de la siguiente mujer que pasó de protectora de la ley a asesina? Antoinette Frank, la única manzana podrida. La historia de Antoinette Frank no comienza con sus famosos crímenes, sino con un pasado turbulento que preparó el terreno para una vida marcada por la polémica y la tragedia. Nacida en medio del caos, la infancia de Frank fue perturbadora, con signos tempranos de trastornos psicológicos que más tarde se verían eclipsados por su ambición de vestir el uniforme de agente de policía de Nueva Orleans. A pesar de las evidentes señales de alarma durante el proceso de contratación, incluida una evaluación psicológica que planteaba serias dudas sobre su aptitud para el servicio, el Departamento de Policía de Nueva Orleans, que se enfrentaba a una grave escasez de agentes, pasó por alto estas advertencias. Antoinette Frank juró su cargo y se le confió el poder de proteger y servir, una decisión que tendría graves consecuencias. Durante su mandato, Frank entabló una peligrosa relación con Rogers Lacasse, un joven aficionado a la violencia y al tráfico de drogas. Su vínculo, arraigado en un desprecio compartido por la ley, se convirtió en una asociación que pronto se saldría de control. El restaurante Kim Ann, un establecimiento familiar en el que Frank había trabajado anteriormente como vigilante, se convirtió en el objetivo de su malévolo plan. Mientras la familia Wu cerraba tras una jornada de trabajo, ignorantes del destino que les aguardaba, Frank y Lacasse hicieron su jugada, movidos por la codicia y una escalofriante indiferencia hacia la vida humana. El plan era simple, pero diabólico. Atracarían el restaurante al amparo de la noche, un plan que se convertiría en una de las traiciones más espeluznantes jamás vistas en la ciudad. El escenario estaba preparado, los jugadores en su sitio, y a medida que se acercaba la noche del 4 de marzo de 1995, las vidas de la familia Wu y de un confiado agente fuera de servicio cambiarían para siempre. La noche del 4 de marzo de 1995, la oscuridad se cernió sobre el restaurante Kim Ann. Antoinette Frank y Rogers Lacasse, armados y decididos, ejecutaron su plan con fría precisión. El restaurante, un lugar de familia y comunidad, se convirtió en un escenario de horror indescriptible cuando Frank traicionó su placa de la forma más atroz posible. Cuando la familia Wu y Ronald Williams, un agente de seguridad fuera de servicio, estaban a punto de cerrar, Frank y Lacasse irrumpieron en el local. Los disparos rompieron el silencio, dejando sin vida a Williams y a dos de los hermanos, Wu, Kwong y Ha. La brutalidad del acto, la traición a la confianza y el robo de vidas inocentes conmocionaron Nueva Orleans. Durante el juicio, quedó al descubierto toda la duplicidad de Frank. El jurado conoció su relación sexual con Lacasse, sus intentos de conseguir munición para él y su confesión inicial, de la que más tarde se retractó. Los testigos relataron los desgarradores sucesos y los fiscales pintaron el retrato de una mujer que se había alejado mucho del juramento que había prestado. El impacto del crimen se extendió por toda la ciudad y sacudió de lleno al Departamento de Policía de Nueva Orleans. El departamento se enfrentó al escrutinio y la crítica, al revelarse que se habían ignorado múltiples indicadores de la inadecuación de Frank para el cuerpo. El NOPD se vio obligado a enfrentarse a la corrupción interna y a introducir cambios radicales en sus prácticas de contratación. El martillo cayó y el veredicto fue entregado. Antoinette Frank fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a muerte. El veredicto, que fue una dura conclusión a una historia de traición, ofreció poco consuelo a una comunidad marcada para siempre por las acciones de uno de los suyos. La vida criminal de Antoinette Frank era poco glamurosa, pero quizá pueda aprender un par de cosas de una mujer que tenía al cártel de Sinaloa en el bolsillo trasero. Ana Marie Hernández, a.k.a. La Muñeca. El ascenso de Ana Marie Hernández en las filas del cártel fue rápido e inesperado. Con un atractivo capaz de desarmar al más reservado de los hombres, la Muñeca aprovechó su encanto para labrarse un papel en una de las organizaciones criminales más formidables de la historia. Pero no fue solo su aspecto lo que la catapultó a las altas esferas del cártel. Fue su astucia, su habilidad para navegar por las peligrosas aguas del narcotráfico lo que realmente la distinguió.
Se convirtió en parte integrante de una compleja red que traficaba con miles de kilogramos de cocaína a través de la frontera de Estados Unidos, desde el corazón de Texas hasta las bulliciosas calles de Chicago, San Luis e incluso las soleadas vistas de Ciudad de Panamá, Florida. Sus operaciones, detalladas por fuentes como Fox News, dibujan el retrato de una mujer que distaba mucho de ser una mera figura decorativa. Junto con su entonces marido, un agente de la patrulla de fronteras estadounidense llamado Daniel Ledesma, orquestó un baile de engaños y corrupción que permitió que grandes cantidades de estupefacientes pasaran por los puestos de control con un gesto de asentimiento y un guiño. Era una empresa lucrativa y la muñeca llevaba una vida de lujo gracias a sus ganancias ilícitas. Sin embargo, a medida que crecía su poder, también lo hacía su infamia. El miedo que inspiraba no era solo producto de su éxito en el tráfico de drogas, sino también de su habilidad para navegar y sobrevivir en un mundo dominado por hombres que la subestimaban por su cuenta y riesgo. La muñeca no era solo un miembro del cártel de Sinaloa, era una fuerza a tener en cuenta, una mujer que había llegado a la cima de un juego en el que se jugaba lo más alto imaginable. El reinado de la muñeca, en el cártel de Sinaloa, se interrumpió bruscamente cuando la ley la alcanzó. Tras eludir su captura durante años, Ana María Hernández fue detenida en el estado mexicano de Chihuahua. Su detención no fue un mero procedimiento rutinario, sino una importante victoria para las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera. La caída de Hernández conmocionó a las filas del cártel de Sinaloa y marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. No se puede exagerar la importancia de su captura. Como informó Fox News, su detención se produjo en un momento en que el gobierno mexicano estaba desesperado por salvar su reputación tras la vergonzosa fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de una prisión de alta seguridad. La esperada extradición de Hernández a Estados Unidos formaba parte de una ofensiva más amplia contra los líderes de los cárteles, un intento de demostrar que las autoridades seguían teniendo el control. La historia de la muñeca cautivó al público y a los medios de comunicación. Su aspecto llamativo y los relatos de sus hazañas añadieron una capa de intriga a la narración. Pero más allá de los titulares sensacionalistas, su detención puso de relieve el papel fundamental que pueden desempeñar las mujeres en el crimen organizado, a menudo subestimadas, pero igualmente capaces de ejercer un poder significativo dentro de estas peligrosas redes. Aunque la conexión de Ana María Hernández con Sinaloa podría convertirla en una de las reclusas más temidas entre los muros de una prisión, no representa una amenaza tan grande como una mujer que intentó matar a un presidente. Lynette Fromm, alias Squeaky Fromm. Bajo la superficie de la sociedad estadounidense de los años 60, se estaba gestando una revolución cultural que vería el ascenso de una mujer, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de miedo y anarquía dentro del sistema penitenciario. Esta es la historia de Lynette Squeaky Fromm, una mujer cuyos primeros años de vida la llevarían a colisionar con la historia. Charles Manson, una figura carismática y manipuladora, ejerció una profunda influencia en Fromm. Se sintió atraída por su visión apocalíptica y pronto se convirtió en una devota seguidora, sumergiéndose en el estilo de vida comunal de la familia Manson. El descenso del grupo a la actividad criminal culminó en los tristemente célebres asesinatos de Tate LaBianca en 1969, aunque Fromm no participó directamente en ellos. Las acciones de la familia Manson conmocionaron a la nación, y aunque Fromm no estuvo implicada en los asesinatos, su asociación con Manson y sus seguidores proyectó una larga sombra sobre ella. Permaneció leal a Manson, incluso cuando él y otros miembros de la familia fueron juzgados y condenados por sus crímenes. La lealtad inquebrantable de Fromm a Manson sería el catalizador de su propia caída. Fue al Capitol Park de Sacramento, donde el presidente Gerald Ford tenía previsto hacer una aparición. Mientras Ford caminaba hacia el Capitolio del estado de California, Fromm, vestida con una túnica roja, se abrió paso entre la multitud y sacó una pistola semiautomática Colt del calibre 45. Su intención era clara, pero antes de que pudiera actuar, los agentes del servicio secreto la abordaron, evitando un intento de asesinato del presidente de Estados Unidos. El juicio de Fromm fue un espectáculo, y sus arrebatos y declaraciones de devoción a Manson captaron la atención del público. Fue declarada culpable del intento de asesinato y condenada a cadena perpetua, convirtiéndose en la primera persona condenada a tal pena en virtud de la ley federal especial promulgada para proteger a los presidentes de Estados Unidos. Su encarcelamiento no haría sino aumentar su notoriedad. Fromm se convirtió en un símbolo de los peligros extremos que representaban los seguidores de Manson.
y su nombre evocaba el miedo tanto entre los reclusos como entre el personal de la prisión. Su estancia en prisión estuvo marcada por otros incidentes, incluida una espectacular fuga de la institución correccional federal de Alderson, Virginia Occidental. Tras más de un día huyendo por un terreno escarpado, fue recapturada, pero el suceso solo sirvió para aumentar su temible reputación. La presencia de Fromm en la prisión se dejó sentir de inmediato. Su infamia como miembro de la familia Manson y su atentado contra el presidente Ford la convirtieron en una figura de intriga y temor entre las demás reclusas. Sin embargo, Fromm no trató de pasar desapercibida. Mantuvo su espíritu ardiente y siguió defendiendo sus creencias, participando a menudo en acalorados debates con sus compañeras de prisión. Su influencia era palpable y algunas reclusas se sentían atraídas por ella, viendo en ella un símbolo de rebelión contra el sistema. A pesar de su baja estatura, la personalidad de Fromm era más grande que la vida e imponía cierto respeto, o al menos una prudente distancia, a las demás reclusas. No se dejaba intimidar fácilmente, y su reputación hacía que a menudo la dejaran a su aire. Sin embargo, esto no significaba que Fromm estuviera aislada. Al contrario, se relacionó con unos pocos elegidos que estaban realmente interesados en su ideología, o que buscaban la protección que su temible reputación podía proporcionarles. El personal penitenciario también desconfiaba de Fromm. Su fuga de Alderson en 1987 solo sirvió para aumentar su vigilancia. La capacidad de Fromm para eludir las medidas de alta seguridad de la institución, aunque solo fuera durante un breve periodo, demostró su ingenio y determinación. Puede que Lynette Fromm acabara siendo una de las criminales más famosas relacionadas con la familia Manson, pero sus crímenes no son nada comparados con los de Patricia Krenwinkel, conocida como la Helicóptero. La omnipresente historia de Patricia Krenwinkel, Katie, la Helicóptero. La historia de Patricia Krenwinkel comienza lejos de la oscura narración que más tarde la definiría. Nacida el 3 de diciembre de 1947 en la bulliciosa ciudad de Los Ángeles, California, Patricia creció en un mundo de optimismo de posguerra. Su padre, vendedor de seguros, y su madre, ama de casa, le proporcionaron una educación estable de clase media. Patricia asistió al University High School, donde las duras realidades de la adolescencia empezaron a erosionar su autoestima. Burlada por su peso y el crecimiento excesivo de su vello corporal debido a una enfermedad endocrina, encontró consuelo en las enseñanzas de la Iglesia Católica, llegando incluso a plantearse una vida de servicio religioso. Tras el divorcio de sus padres, la vida de Patricia dio su primer giro hacia lo impredecible. A los 17 años, se quedó en Los Ángeles con su padre y se graduó en el Westchester High School. El sueño de convertirse en monja se desvaneció mientras lidiaba con la separación de sus padres y sus propias inseguridades. En busca de un nuevo comienzo, Patricia se matriculó en el Spring Hill College de Mobile, Alabama, pero la conservadora institución jesuita resultó ser inadecuada para una joven que anhelaba ser aceptada y tener un propósito. Al cabo de un semestre, abandonó los estudios y regresó a California, a vivir con su hermanastra en Manhattan Beach. Fue allí, trabajando como administrativa, donde el camino de Patricia se desvió hacia el abismo. En 1967, Charles Manson entró en su vida. Con su personalidad magnética y sus promesas de amor y pertenencia, Manson ofreció a Patricia la aceptación que ansiaba desesperadamente. Tras una sola noche de intimidad, Manson, que fue la primera persona que la llamó guapa, la convenció para que dejara atrás su trabajo, su coche y su último sueldo para unirse a su comuna nómada. La familia Manson, como llegó a ser conocida, era un grupo ecléctico de marginados sociales y jóvenes fugitivos. Patricia, ahora conocida como Katie dentro del grupo, se vio envuelta en un estilo de vida de drogas alucinógenas, amor libre y una devoción cada vez más profunda por Manson. El verano de 1969 marcó un punto de inflexión en la vida de Patricia Krenwinkel, un descenso a la infamia que alteraría para siempre su destino. Bajo el sofocante sol de California, los delirios de la familia Manson alcanzaron su punto álgido. Charles Manson, obsesionado con una visión apocalíptica que bautizó como Helter Skelter, convenció a sus seguidores de que debían desencadenar una guerra racial mediante una serie de brutales asesinatos. La noche del 8 de agosto, Patricia, junto con otros miembros de la familia, emprendió una misión que se convertiría en una de las matanzas más tristemente célebres de la historia de Estados Unidos. En el número 150 de Cielo Drive, la casa de la actriz Sharon Tate, Patricia participó en la matanza de 5 personas, entre ellas la embarazada Tate. La noche siguiente,
El grupo atacó la residencia de los LaBianca, donde Patricia participó directamente en los bárbaros asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca. La brutalidad de los asesinatos conmocionó a la nación. Patricia, que había sido una espectadora en su propia vida, se había convertido en participante activa en un crimen que personificaba la violencia sin sentido. Durante el juicio, se revelaron los horripilantes detalles de su participación. Persiguió y apuñaló repetidamente a Abigail Folger, una heredera cafetera, dejando una escena tan horrible que la policía creyó al principio que el camisón blanco de Folger estaba manchado de sangre. En 1971 fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte, pena que posteriormente se conmutó por cadena perpetua cuando el Tribunal Supremo de California invalidó la pena de muerte. Entre rejas, la vida de Patricia Krenwinkel adquirió un nuevo ritmo, marcado por la monotonía y la reflexión propias de una cadena perpetua. Cuando los años se convirtieron en décadas, se convirtió en la reclusa más longeva de California. Para ver más contenidos como este, haga clic en los vídeos que aparecen ahora en su pantalla.